destacar el No, trabajo siempre de es los un gran trabajo de compañeros. producción. Hoy tenemos, después de 2 meses de programa al aire, un vaso de agua impresionante. Salud, Yo igual no voy a tomar. Salud. ¿Por qué? Sí, porque conozco a los compañeros. Conozco a los compañeros. Las bromas que puede haber. Claro, Mirá, las yo cosas que también. pueden pasar. Yo confío en los Bien, compañeros. perfecto. Andrés Suárez y Pablo Hernández nos acompañan. Hoy, para hacer este paréntesis, siempre el programa trata de abrir la cancha en otras cosas y Nico nos proponía esto de que había un estudio, un análisis que se había hecho, que se había presentado por un ex alumno del curso de entrenadores del IT, que además lo tiene a Pablo ahí a la cabeza hace tiempo. Y bueno, nada, queríamos charlar un poquito, a ver qué pasa con el fútbol uruguayo. Gracias por venir a los dos, por estar. Al contrario, muy agradecidos a ustedes por la invitación y por darle exposición a esto, que estamos muy contentos con la presentación que estuvo encabezada por Andrés, que fue quien trajo el proyecto originalmente. ¿Cómo surge todo esto, Andrés? Bueno, lo mismo que decía Pablo, gracias por el interés y gracias por la invitación. Surge por el interés que tiene el instituto y que compartimos de aportar nuestro granito de arena al fútbol uruguayo, de conocer un poquito más sobre él y bueno, también de aportar herramientas, de aportar información para la comunidad de los profesionales que trabajan en nuestro fútbol y específicamente para los entrenadores. Específicamente, ¿de qué consta este trabajo y esta investigación que han hecho? Bueno, como decía Pablo, el estudio fue promovido por el instituto, fue sustentado por el instituto, contó con la tutoría de la profesora Silvia Lavarello y bueno, tiene, digamos, dos grandes objetivos. Por un lado, uno más teórico, que tiene que ver con el análisis, con la descripción, con la clasificación de los métodos de juego en cada uno de los momentos, ataque, defensa y transiciones. Y después, por otro lado, uno más práctico, que tiene que ver con el análisis y el detalle de los métodos que usaron los equipos en el último torneo de clausura, en el de 2024. Ahí va, ¿cuánto tiempo le llevó? ¿Cuántas personas estuvieron analizando esto? ¿Qué conclusiones principales sacaron a grandes rasgos de este análisis? Bueno, el proceso fue extenso, fue muy rico, lo disfrutamos mucho. Comenzamos el año pasado y terminamos hace poquitos días. Todavía estamos afinando algunos detalles antes de presentarlo totalmente a la comunidad. La metodología es metodología observacional, que es la usualmente utilizada en este tipo de estudios. Bueno, y ahí se siguieron todos los procedimientos que se siguen usualmente. Se entrenó un grupo de observadores en lo teórico, en lo práctico, se creó un instrumento, ese instrumento fue validado por un grupo de expertos en el tema y bueno, después seguimos con el análisis de 32 filmaciones que fueron específicamente seleccionadas siguiendo un conjunto ahí de restricciones, de condiciones. Claro, porque hay diferentes equipos, diferentes formas. Decías, ¿observadores cuántos entonces? Decías, entrenó... Observadores fueron en total 3. Tres. ¿Y de las conclusiones? Las ¿Qué se conclusiones puede son decir? Por lo varias. menos las más importantes o lo que le llamó más la atención, si es que algo le llamó la atención. Bueno, a ver, primero vamos a una cuestión teórica, ¿no? O sea, estos son el estudio de los métodos, llamamos métodos a las formas de organizarse el equipo en cada uno de los momentos. El fútbol se compone básicamente, hay quienes lo definen en 5 momentos, otros en 6, que son defensa, transición ofensiva, momento de ataque u organización ofensiva y transición defensiva. Y las acciones a balón parado, que hay quienes a su vez la dividen en 2. Acciones a balón parado defensivas y ofensivas. El estudio introduce dentro de cada uno de esos momentos cuáles fueron los métodos, las formas que los equipos utilizaron más predominantemente. Y ahí el estudio larga los resultados. Algunos, estuvimos charlando con Andrés fuera de cámara, algunos son un poco más llamativos, otros no, pero en líneas generales, en lo que me es personal, estaba dentro de lo que esperaba. ¿No te sorprendiste con algún dato así? No. Por ahí de repente alguno sí me llamó un poco la atención, pero estaba dentro de lo esperado y creo que Andrés va por la misma línea, me parece, ¿no? Sí, absolutamente. Hay algunos que llamaron la atención, pero estaba dentro quizás. Básicamente, por ejemplo, en el momento de ataque, que es la organización ofensiva, en lo personal, y creo que Andrés comparte, llamó la atención el bajo porcentaje de ataque posicional. Cuando hoy vemos que todos los equipos, con la modalidad que se trae, las nuevas metodologías de entrenamiento, las modalidades, intentan salir con balón construido desde el fondo, o sea, llamó la atención que ganara y por
al momento de agruparlo, ganar el ataque directo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se sale, por lo menos lo que forma parte de nuestra lo que yo idiosincrasia. veo en la tele, que después capaz el análisis a uno lo puede siempre retrucar, ¿no? Eso para algo también se hizo el estudio, porque a veces, y hay observadores y todo, uno ve que salen jugando, que está esa intención, Pablo, que a veces decimos, vos, tirá pelotazo, no es que no pueden. Pero después, claro, no hay posesión de pelota en nuestro fútbol. Es más, los modelos de jugadores que los equipos traen, ¿no? Hoy hablamos de Villalba, son jugadores rápidos que atacan el arco, ¿no? Y transiciones rápidas. No hay como jugadores posicionales como antes, que un equipo tenía la pelota y retrocedía y tocaba. Igual las conclusiones son particulares, ¿no? Claro. Mi conclusión es que seguimos la idiosincrasia nuestra, el ataque directo, el que es el menos construido, el que tiene menos construcción, porque también tenemos el ataque rápido, que iría un poco en línea de lo que va a decir ese modelo de jugador, pero ese quedó en segundo escalón. Por último quedó el ataque posicional. Entonces, bueno, se mantienen, como quien dice, las raíces del fútbol. Y en cuanto al tiempo de juego, porque me imagino que los modelos de juego van cambiando en función del paso de los minutos. Si un equipo necesita hacer un gol y capaz que en los minutos finales se puede sacar algún análisis también de cómo reaccionan los equipos cuando está por terminar el partido. Sí, como decía Pablo, en cuanto al ataque más utilizado, que fue el ataque directo simple, así lo llamamos, como decías tú, Nicolás, en relación al tiempo, al final de cada uno de los tiempos, primer tiempo, segundo tiempo, aumenta su utilización. Así como ataque, también como en defensa, porque el que va ganando se puede replegar y... Exactamente, sí, los métodos defensivos también varían en relación al tiempo. Exacto. Cuando llegamos a los últimos minutos de cada uno de los tiempos, sobre todo a los últimos minutos del partido, descienden esos métodos más presionantes y ganan un poco más de terreno los métodos más de contención, digamos. Claro. Y a la hora de enfrentar a los grandes, ¿también se pudo hacer un análisis al respecto? Porque no es lo mismo para todos los equipos enfrentar a Nacional o Peñarol. No, pero no se, o sea, se estudiaron 2 partidos por equipo profesional, uno de visita y uno de local. No se hizo una discriminación al momento de cuáles fueron los de métodos rivales utilizados. Se tomó el fútbol, la primera edición profesional en conjunto, a través de eso, equitativamente en cada equipo, el análisis de un partido local y un partido de visita. Por eso hablaba Andrés de 32. Con los grandes. Por eso hablaba Andrés de 32. Uno jugando local, uno jugando de visitante. Está bueno. Me quedé primero, por un lado, por el método. Observar los partidos, grabarlos, sentarse, sacar apuntes. Y después, lógico, lo que decía Pablo, cada uno hace las conclusiones. Sí. Previo a eso, hubo una etapa que fue un poco extensa, que fue el entrenamiento, validar el instrumento y corroborar con los coeficientes. Andrés lo puede explicar técnicamente mejor, explicar con los coeficientes al momento de hacer la evaluación, cada uno de los observadores en forma separada y sin que estuvieran en contacto, que arrojaran casi los idénticos resultados. Claro. Porque la variedad de métodos en cada con un mismo uno de los partido momentos con son muchos, situación. entonces uno lo puede ver de una manera y otro de otra, pero al momento de cotejarlo fue casi perfecto. Llevarlo al objetivo, eso está bueno. ¿Y el instrumento cuál fue el que se validó? El instrumento es un instrumento de observación. Básicamente es definir un conjunto de comportamientos, que en este caso son los métodos de juego, ¿no? O sea, se describen los métodos de juego en cada uno de los momentos. Está bien. Se precisan las definiciones, se precisan las características y se entrenan, como decía Pablo, a los observadores para conocerlas, para manejarlas y bueno, para coincidir en las apreciaciones. Laburo, ¿no? Y se evaluó a través de los coeficientes. Absolutamente. A través de los resultados que se dan. Claro. Yo tengo varias, pero no sé quién. Dale, Sole. No, yo estoy pensando en la recepción de los clubes, de los entrenadores, de este material que todavía no lo han presentado, pero ¿qué esperan? ¿Cuál sea la recepción por parte de los profesionales que trabajan en el fútbol? Bueno, primero creo que puede ser un estudio que puede ser productivo para los entrenadores, ¿no? O sea, que no abstracto, que uno no le puede sacar jugo. Creo que esto perfectamente puede ser aplicable para las metodologías de entrenamiento, a través de lo que se visualiza o se concluyó de clausura del año pasado. Vamos a hacer la presentación la semana que viene, no es abierta al público, va a ser con invitación y esperamos ahí que los entrenadores, que tratamos de invitar a la mayor cantidad de entrenadores que concurran y mostrarles, bueno, después la utilización o no de estos resultados dependerá de cada uno. Nosotros cumplimos con cumplir una de las misiones del instituto,
O sea, que es mejor formar a los entrenadores y además proveer de instrumentos o de estudios que mejoren la calidad del fútbol uruguayo. Que por eso fue que nos embarcamos en esto cuando Andrés trajo, analizamos y decidimos financiarlo. Pablo, esta es una idea del instituto donde se forman entrenadores y entrenadoras para que les quede este material y poder compartirlo. Esto va a estar, no solamente vamos a tener, que ya la tenemos, la versión digital, sino que va también a quedar físicamente dentro de la biblioteca del instituto. Sí. Está bueno. Hay, no sé, capaz que con Pablo también se puede charlar un poco si el fútbol ha cambiado o no y en qué ha cambiado. Y estos estudios también sirven para hacer esas comparaciones, ¿no? De lo que era un fútbol de hace 30 años, el de ahora o de 20. Hay muchos técnicos nuevos que se reciben, técnicos con una cabeza distinta. Y una pregunta específica es, ¿hay estructuras de juegos que se repiten y mucho en el estudio? ¿Hay esquemas que se repiten? Por ejemplo, ¿hay un 80% de entrenadores que juegan más o menos igual? ¿Tú te referís a la estructura, a las formaciones o específicamente Sí, a las decisiones para atacar, para defender, para parar un equipo. a los métodos? A los métodos, si se repiten o hay muchas diferencias entre los entrenadores nuevos. A ver, el análisis no se focalizó en cada uno de los entrenadores, en cada uno de los equipos, como decía Pablo, pero en ciertos momentos, como en ataque, como en defensa, como en la transición ofensiva, está muy marcada la diferencia entre unos métodos y otros métodos. Claro. No, pues digo, capaz que poner hay un 80% de equipos que atacan de determinada manera. Ponele, ¿no? Bueno, sí, los resultados arrojan, por ejemplo, que el ataque directo en la organización ofensiva es ese predominante. Ese predominante. Ese que predomina, así como al momento de defender, en la organización defensiva, que es cuando está la defensa está organizada, el que tiene mayor componente es la defensa zonal. Claro. O sea, ¿Y eso lo relacionan directamente con una cuestión de cultura y de idiosincrasia? ¿O a qué puede estar? ¿Al tipo de jugador que juega en nuestro fútbol? ¿Al tipo de entrenador que entrena en nuestro fútbol? ¿A qué se asocia eso? bueno, ahí las conclusiones son muy personales, ¿no? Claro. En lo personal, o sea, esperaba ese tipo de comportamiento por cómo somos los uruguayos. Nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia siempre es el colectivo, siempre buscamos el colectivo, no lo individual. Entonces, asignar responsabilidades individuales dentro de un momento defensivo, o sea, el uruguayo no se siente cómodo. Y me pasó como jugador de fútbol, y ahora voy a cuestiones muy puntuales, cuando me tocó jugar en Brasil, por ejemplo, en marcaciones individuales, que aquí es 0%, en aquel momento se aplicaba en Río Grande do Sul, y para mí era un estrés brutal. Y sin embargo, el uruguayo estamos acostumbrados a, como quien dice, a repartir las responsabilidades. Entonces, esto va en línea con eso. La marca del hombre, ¿cómo se perdió un poco? 0%. Sí, el resultado tanto de la defensa individual como la de hombre es casi 0%. Sí, la tendencia pase a cero. Sí. No, hay muchas cosas que se deben de aprender y eso es interesante. Ahí, por ejemplo, el resultado que me llamó un poco la atención es que la defensa zonal, si bien esperaba que ganara, no creí que tuviera esa diferencia que tuvo con la combinada. Pensé que la combinada iba a tener un peso un poco mayor. Claro, después empiezan, como decía Pablo, está el estudio específico que es el que se va a tener y después cada uno lo empieza a leer Ahí y vemos acá tenemos parte de... Explícanos un poco Este es el esto, play, Andrés. ¿no? Probablemente no Ahí pude está, ver bueno. la representación desde el comienzo, pero bueno, son representaciones gráficas que están disponibles, van a estar disponibles en el documento para comprender mejor cada uno de los métodos. Creo que recién estábamos viendo anteriormente, refiere a la defensa zonal, que como decía Pablo, es el método de juego preponderante, el más utilizado en defensa. Y en cuanto a ese momento, quizá lo que más nos llamó la atención, cuando agrupamos los métodos defensivos, por un lado los métodos que tienen que ver con la presión y por otro lado los métodos que no presionan, que no tienen que ver con la presión, hay una diferencia grande. O sea, esos métodos agrupados que no presionan llegan casi al 80%. Mirá. Y los métodos que sí utilizan presión están en el 20%. Es otro dato ese. En el caso de Andrés, además de ser egresado del ITP, estás trabajando en Peñarol. Contanos un poquito qué estás haciendo en Peñarol. Sí, actualmente trabajo en el área de captación de Peñarol. Soy identificador de talentos y bueno, también entrenador de una de las categorías, así que vaya el saludo para todos los compañeros del área.
¿Cómo es ese trabajo de identificar a los talentos siendo tan chiquitos además? Ya tiraste otro tema, ahora se puede. No, bueno, porque ya que está Andrés me Va a parece venir que a buscarte la policía a la puerta acá. No, mentira. es interesante. Pablo se va por la duda. Es interesante, ¿no? Porque es como, a ver, el jugador cuando es chico, o sea, con los niños se están desarrollando, o sea, muchas veces es muy difícil a determinada edad, ¿no? Como, pero bueno, ¿cómo es ese trabajo, esa captación? ¿En qué te basás? Personalmente es sumamente interesante. El trabajo es muy interesante, es muy enriquecedor, estar en contacto con las familias, con los chicos. Hace falta, como cualquier otra profesión, mucha preparación, mucho estudio. Y bueno, en esas edades, como decías vos, que todavía el potencial está por desarrollarse, hay que centrarse más en esas capacidades que no varían con el tiempo, las capacidades, digamos, que son transferibles. Quizás si un chico en los primeros años resuelve la mayoría de situaciones con el físico, cuando termine de desarrollarse va a tener alguna dificultad para destacar. Entonces nos vamos a centrar en cosas que no dependen tanto de eso, del desarrollo. Claro. Hoy estábamos hablando de fútbol femenino porque hoy juega Uruguay a las 9 de la noche con Brasil. ¿Han aumentado la cantidad de entrenadoras que se han presentado, de mujeres que se han presentado a hacer el curso de entrenadores en el ITP? Desde el pasado reciente no. O sea, originalmente con el curso de entrenador era casi un 100% de hombres. Después, a través de un convenio que en su momento tuvimos con la Asociación Uruguaya de Fútbol, llegamos a completar una generación entera de mujeres a través de un convenio y mantuvimos los beneficios a pesar de que el convenio con la AUF no se siguió. Nosotros mantuvimos los beneficios y hoy están equiparadas. Pero en las aulas, o sea, hay mujeres, pero no es un 50-50, no. Es preponderar. No, es que uno que está en el fútbol piensa pero y... se están acercando. Más o menos. ¿Sí? O sea, si hoy tendría que definir y seríamos un 90-10, 80-20 en el mejor de los casos. Sí, además de lo que es el mercado en general a nivel de entrenadores de fútbol, que no es muy... No seduce mucho, más allá de lo que es el fútbol en sí, lo complejo que es. Ese es otro. Tenemos que hacer varios programas. Uno sobre fútbol infantil, vamos a invitar a Andrés. Uno sobre el laburo del entrenador, que ya lo conocemos. El tema de la demanda laboral, yo creo que es un gran factor de eso. Porque nosotros, por ejemplo, las aulas están acondicionadas, obviamente, para los dos sexos y tenemos baños discriminados, hombres, mujeres. O sea, está todo para recibir a las mujeres. Bienvenida. Pero creo que también la demanda laboral y lo que ustedes hablaban hace un rato, el no apoyo al fútbol femenino, etcétera, es algo que es reciente y quita de repente interés para... Lógico. Pero incluso a nivel masculino, bueno, ahí nos metemos en el otro programa que decíamos, pero hoy en día hay 4 o 5 cursos de entrenadores, ¿no? Abiertos, entre OFI, AUDEF, ISEF, la CJ. Sí, se abrió el de Torque también. Se abrió el de Torque. Estamos hablando de capaz cuántos se reciben, capaz 120 entrenadores por año, 130, no sé, capaz que más. Él nos puede tirar los en 10 números años capaz que hay 1.200 entrenadores nuevos. ¿Dónde laburan? Es bravo, digo, es un mercado chico, ¿no? En promedio nosotros están egresando de nuestro instituto, estoy hablando de la licencia más alta, que es la licencia PRO, porque claro. El curso de entrenadores por licencias, la licencia PRO, y aproximadamente estarán egresando por semestre unos 20 alumnos, lo que ¿Por completa entre 40 y 50 alumnos por año. Por eso. Nosotros. En un curso. Bueno, me quedaron algunas de... hay temas divinos. Nos podemos quedar... ¿Alguien puede hacer un lechón? Tirar un lechón acá. Pará. Me quedaron, por ejemplo, en el estudio que realizaron, se hizo algo específico sobre el espacio que se utilizan en los terrenos de juego. Siempre hablábamos de que nuestro fútbol local era de utilizar pocos espacios, ¿no? Se hizo algo, se hizo hincapié o se prestó atención en cómo nos paramos en la cancha, si utilizamos todo el terreno de juego. No, el estudio más bien estuvo centrado en lo funcional, en los comportamientos. En este caso no nos centramos mucho en cómo ocupaban el espacio. Bien, y después opinión, porque esto ya más que el estudio es, conociendo los dos desde el lugar que están y siendo parte del fútbol, si el perfil, porque digo, yo hablaba hoy, los entrenadores que egresan ahora, que tienen otra cabeza, que intentan hacer un fútbol distinto, ¿es posible en nuestro fútbol, con la presión que hay, con el modelo de jugador que hay, proponer otro tipo de... Con las canchas que hay? Sí, además creo que son mucho mejores que las de antes. Han mejorado notoriamente. Si claro. tengo que darle un dedito para arriba a algo, los pisos de los campos de juego es lo que más ha mejorado. Claro. Ahora, ¿es posible proponer otra cosa de la que dice el estudio? Porque... Pero previo a eso yo creo que te tendrías que hacer una pregunta, ¿no? O sea,
querés proponer algo distinto es otra cosa, en función claro. de lo que es la historia nuestra, Es la necesario. genética nuestra, la forma de jugar, la forma de sentir el fútbol nuestro. O sea, ¿es conveniente de repente, es lo que más nos beneficia cambiar e ir en otra dirección? Hay Esa es gente la que le pregunta. gusta, hay Sí, gente también que, está hay bueno. gente que le gusta el juego de posesión, de tocar, de abrir la cancha, de no llegar al ataque solamente con transiciones rápidas y de repente capaz que no es lo más lógico o a lo que más estamos acostumbrados, pero sí que hay gente que le gusta. O sea, eso es muy personal, Muy subjetivo, ¿no? Muy decís. subjetivo. Sí, claro, de acuerdo a cómo cada uno. Claro, si hay equipos y le gusta el entrenadores. ¿no? fútbol. Bueno, hay entrenadores que siguiendo tanto a Luis Enrique, a Guardiola, han optado por determinada forma de juego y determinados momentos para tener la pelota. Generalmente tener Claro. siempre la pelota, defenderse y atacar con pelota. Eso ha pasado en entrenadores de acá que están dirigiendo en primera división. Y lo que se repite es aquel que tiene el 70% de la pelota pero que no gana, ¿no? La posesión. Sí, el estudio no abarca el tema de la posesión propiamente, sino la forma de jugar y, como te digo, la posesión va directamente relacionado con el ataque posicional. El ataque posicional tiene un componente muy bajo dentro del juego y eso creo, o por lo menos a mí no me sorprendió porque como somos los uruguayos, si bien estéticamente nos gustaría que jueguen, Claro. pero, y lo digo, si yo estuviera dirigiendo lo mismo, si tengo que correr más riesgos que los beneficios que me trae Claro. lo estético, y No bueno, priorizas lo estético. no priorizo lo estético porque lo estético no es lo que me va a mantener a mí laboralmente al frente del Lógico. equipo. Claro, capaz que Entonces, algunas... sí. recurro a otras formas. de Por eso ahí organizar. entra la presión, el tiempo que tenés para laburar de determinada forma. Porque sí eso cambió. Yo antes no veía tantos equipos que salieran jugando como ahora. Eso sí, por ejemplo. Bueno, pero salen jugando hasta determinado momento. Sí, se está. empardan y de repente ya Tres toques, se son abandona tres esa... toques. Claro. Sí, sí. Después está lo de la presión que decía Andrés. Todo se conjuga. Está interesante el proyecto. Bueno, va a ser presentado la semana que viene, entonces, internamente. ¿No? Sí. Día jueves de la semana que viene, Bien. 20 horas. 20 horas. 20 horas en el instituto. Y después de esa presentación interna, ¿se va a poder acceder al material? En el instituto. En el instituto. Que no te- Puedes anotar, hacer el curso, ¿no? Claro, y ¿Por tener qué el no? material. Empiezan ahora los ¿Por qué cursos, no? Empezamos el lunes 4 de agosto. Un Nico Pérez que molesta tanto con todo esto. ¿Se anota en el curso? No, molesta, Estamos esperando, llama, estamos esperando. trae las notas, pero un libro nunca, ¿no? O sea, Bueno, voy La por otro biblioteca lado. está abierta, para los amigos está abierta. bueno, Andrés Suárez, Pablo Hernández, gracias a los dos por acompañarnos, gracias por estar. Interesante el proyecto, quedaron ganas de preguntar pila de cosas, sobre todo también sobre lo que decía Sole de la captación, que es otro tema interesante. Solo un comentario. Dale. La satisfacción del instituto es doble, A ver, sinceramente, porque no solamente creo que damos un mojón en algo que hoy el resto de la competencia no lo está haciendo, sino porque lo trajo un exalumno del instituto Andrés. que fue de los mejores alumnos que tuvimos en la historia del instituto, y cuando trajo y cómo lo presentó y la temática fue muy atractiva. Por eso es que decidimos financiarlo y por eso digo que la alegría, el Algo bien regocijo hicimos, es doble dijiste. porque lo trae un exalumno del instituto. Claro. Está bueno. Gracias Pablo. Gracias, Pablo. Gracias Andrés. Gracias.